Chuletas de puerco empanizadas, bien deliciosas. Hola, soy Francisco. ¿Quieres aprender a hacerlas? Bien facilito. Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estas sabrosas chuletas de puerco empanizadas. Aquí tengo carne de puerco de chuleta sin hueso. Para hacer el empanizado voy a utilizar media taza de harina. También voy a usar media cucharada de ajo granulado, media cucharada de cebolla molida, media cucharada de paprika, también conocido como pimiento rojo. Voy a utilizar una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de chile cayenne y media cucharadita de pimienta blanca. Para el empanizado voy a utilizar huevos y también voy a utilizar el jugo de un limón. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer estas ricas y deliciosas chuletas de puerco empanizadas. Vámonos a cocinar. Bueno, lo que voy a hacer, voy a combinar todos los ingredientes. Aquí tengo la harina, aquí tengo la paprika, la sal, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, perdón, el ajo granulado, la pimienta blanca, el chile cayenne y la pimienta negra. Y todo esto lo vamos a revolver así. Vámonos, corte. Esto es lo que voy a utilizar para empanizar las chuletas. Ok, que quede bien revuelto, bien revuelto. Estos son todos los ingredientes secos. Así. Ok. Ya que tenemos esto, ahora vamos a preparar la carne. Ahorita les enseño. La chuleta de puerco está gruesa. Es una carne gruesa, miren, si casi del tamaño de mi dedo está. Entonces, lo que yo voy a hacer, le voy a pegar así, despacio, para que no salga brincando por todos lados. Lo que va a ayudar pegándola es que se va a hacer más delgadita y aparte se va a poner más blandita. Ya no va a estar tan dura la carne. Así. Ahora hay una cosa, si el pedazo está muy grande, entonces la carne se va a extender y lo pueden cortar a la mitad y salen hasta 2 filetes, ¿ok? Si no tienen uno de estos, consíganselo. Yo encontré este. Está muy práctico. Y vieron del tamaño que tenía y miren del tamaño que se hizo. O sea casi el doble de grande quedó. ¿Ok? Entonces así voy a hacer toda la carne. Bueno, el huevo lo corté. Lo puse aquí los 2 huevos. Asegúrense que no haya cáscaras, ya saben, muy importante. Entonces lo que voy a hacer, yo no soy el mejor para esto, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Solamente voy a hacer dos steaks, uno para Dolores, uno para mí. Entonces, dicen que con una mano se mete aquí. Y dicen los expertos, porque yo no soy experto en esto, que con la otra mano se pone el empanizado. Entonces aquí está el empanizado. Entonces así le voy a hacer. Con esta mano le empiezo a echar. Lo volteo. Le pego. Para que agarre todo el empanizado por los 2 lados. Ya que lo tenga. Así. Entonces lo voy a poner. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí está, mira, no quedó tan mal, ¿eh? Aquí lo voy a poner en este plato. Lo mismo voy a hacer con este. Casi esta mano no se me ensució mucho. Esta sí, miren, la traigo más llena
de huevo con empanizado. Entonces, ustedes que son los expertos ya saben, así le hacen. Quitan el huevo poquito. Ya está así. Vamos. Y así hacen todos los steaks que vayan a hacer. Todas las chuletas que vayan a empanizar. ¿Ok? Así voy a empanizar estas dos. Bien empanizadas. Ahí está. 1, 2. Ahí están. 1, 2. Una para mí, una para Dolores. Le voy a agregar aceite canola. Este lo voy a usar para la empanizada. Así. Ya que está caliente el aceite, voy a agregar la chuleta de puerco. Así. Lo voy a cocinar a 3/4. A fuego medio alto. Del 1 al 10, el número 7. Voy a dejar por 4 minutos. 4 minutos. Así lo voy a dejar sin tentarlo. 4 minutos. Ahí déjenlo. Fuego 3/4. Si miran que está muy fuerte, entonces le bajan a fuego medio. Cuando lo voltee, lo voy a dejar 3 minutos. 4 de este lado, 3 minutos del otro. 7 en total. Y cuando lo voltee, le voy a echar un chorro de limón. ¿Ok? Entonces ese es mi secreto. Salen bien deliciosas estas chuletas de puerco. Bien deliciosas. En cuanto cocina esta, cocino la otra. ¿Ok? Bueno. 4 minutos, después la volteamos y 3 minutos más. Ahí va, ahí va. Ahí va ya nuestra chuleta. Ven que se está poniendo rojo aquí arriba. Y aquí está cayendo mucho jugo, por eso está brincando. Entonces le bajé a fuego mediano. Así la voy a dejar sin tocarla. Le queda 1 minuto más. 1 minuto más y la volteo. Ahora sí, ya le faltan unos segundos solamente. Entonces lo que voy a hacer ahora, ya pasaron los 4 minutos, y la voy a voltear. Así. Acuérdense, 3 minutos. Ya que la voltearon 3 minutos, ¿ok? 3 minutos. Y lo que voy a hacer, ¿se acuerdan que tenía limón? Le voy a agregar, así limón. Con cuidado. Así. Le caiga toda la chuleta limón. Así. ¿Ok? Pasaron los 3 minutos. Voy a sacar. Ups, lo voy a poner aquí. Y con este le voy a quitar el exceso de aceite. Ok. Con una servilleta. Cuidado porque está caliente por los dos lados. Ok. Quitamos el exceso de aceite. Y nuestras chuletas de puerco las voy a acompañar con estos tomates que tengo aquí con pan francés. Bien deliciosos que están. Ándale, Dolores. Ándale, Dolores. Miren qué delicioso mi chuleta de puerco empanizada. Y también le voy a agregar poquitos de esta ensalada que hice de pepino con tomate y cebollita. Miren qué delicioso. Esta ensalada de tomate con pepino es muy buen acompañante junto con estos tomates al horno. Para sus carnes, para sus pescados. Bien ricos que están. Vamos a probar. Aquí tengo un pedacito, miren cómo quedó. Bien rica que está, Y de verde tortillas o pan, pues acompáñenla con esta ensalada de pepino. Bien deliciosa. Porque el pan aquí lo tenemos con la otra ensalada. Bueno, más no ensalada, con estos tomates hechos al horno. Con pan francés.
Bien deliciosos que están, ¿eh? Bien rico. Ay, Dolores, ni modo. ¿Tú qué? ¿Quieres estar a dieta? Bueno, no se puede, Dolores. Ni modo. Bien delicioso que está, ¿eh? Miren. Híjole. El empanizado está perfecto. Perfecto. No lo tienen que comprar en la tienda. Háganlo ustedes mismos. Bueno, ya no voy a comer. Ahora sí ya me voy a despedir. Muchas gracias a todos. Ya saben, muchas gracias por todos sus comentarios. Muchos saludos a los que se suscriben. Muchas gracias. A los que no se suscriben, muchas gracias por visitar mi canal. Y ya saben que aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y a tú, que ese que está así, en neta. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Adiós.